¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la sexta clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren bastante bien. Espero hayan tenido también un excelente fin de semana. La clase de hoy se va a tratar, bueno, voy a comenzar con un repaso de la clase pasada, hablando específicamente de volumen molar. Como ustedes recordarán, la clase pasada y las clases pasadas estaba hablando al respecto de lo que es el mol o lo que es la cantidad de sustancia, que como ustedes recordarán, a eso se refiere el mol, es una cantidad de sustancia. Vamos a ver un ejemplo para poder hablar justamente de esta situación. ¿A qué me refiero? Ah, creo que estoy muy grande. Ahí sí. Ustedes recordarán que, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos para poder hablar de volumen molar, recuerden que nosotros hablamos de en condiciones normales de presión y temperatura. Ah, caray, déjenlo pongo en negro. Digamos, inciso A, que es el ejemplo para poder dar un repaso de todo lo anterior, se tienen, ¿qué les gusta? Se tienen 150 gramos de neón. Recuerden que el neón es un gas noble, por lo tanto no se combina con ningún otro compuesto, con ningún otro elemento, perdón, así que es neón nada más. Se tienen 150 gramos de neón. ¿Cuántos litros equivale? ¿Cuántos litros equivale en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Sí? ¿Y cuántas moléculas? Como para hacer, ¿cómo decirlo? Un poco de lo que hemos visto anteriormente, ¿sale? Fíjense. Espero que también les haya servido en la clase pasada o antepasada donde les enseñé a utilizar la aplicación que toma capturas, o sea, digitaliza rápidamente los archivos. Espero les haya sido útil. Ok, entonces tenemos 150 gramos de neón. ¿Cuántos litros equivalen en condiciones normales de presión y temperatura? Aquí yo puedo hacer simplemente como la equivalencia de todo el compuesto, porque como lo que hice anteriormente, no necesitan hacerlo, simplemente es para recordárselos. Deben de recordar que en un mol de neón, en este caso, en un mol de neón, nosotros tenemos qué cantidad de gramos. Recuerden que en un mol de neón, perdón, tenemos 20 gramos. Eso es por su peso atómico. Y a su vez, en estos 20 gramos nosotros tenemos como, ¿cómo decirlo? En el hecho de que estamos hablando de un gas en condiciones normales de presión y temperatura, en un mol siempre tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y a su vez nosotros tenemos aquí que, pues nosotros también tenemos 22.4 litros. Es una igualdad toda esta situación. Entonces, nos está diciendo que en 150 gramos, ¿qué cantidad de litros equivale? Entonces es como si lo equivaliéramos hasta acá con X. Es como si fuera en 20 gramos tenemos 22.4 litros. En 150 gramos eso es X. Entonces sería 150 por 22 entre 20. Si a ustedes no les gusta estar jugando con las suposiciones que estoy explicando, pueden simplemente utilizar la fórmula, que es como la forma más, digamos, entre comillas, más tardada, pero también la más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fórmula que les había dado anteriormente, que es la de número de mol es igual a la masa entre la masa molar. ¿Pero por qué? Porque recuerden que yo ya tengo una regla de tres básica para poder explicar, que es que en un mol yo tengo 22.4 litros y siempre esto es así. Entonces yo con los mol que voy a calcular aquí, que sería la masa yo ya la tengo acá arriba, serían 150 gramos dividido entre la masa molar. La masa molar ya también ya la sé, serían 20 gramos. ¿Cuánto equivale esto? Recuerden, para esto sí voy a poder utilizar mi calculadora. Me refiero a la de la computadora. Ya ven que para, para utilizar bien la notación científica utilizo mi otra calculadora. Entonces, ya se está viendo en pantalla. Sí. ¿Sería cuánto? 150 entre 20. Y nos da 7.5. Recordarán gramos sobre mol. Estos son gramos sobre mol. 7.5, entonces, ¿qué? Se eliminan los gramos y te queda en mol. Ahora, esta cantidad yo la voy a poner acá, que serían 7.5 mol.
Y eso nos da X. X es igual a ¿qué? 7.5 por 22.4 entre 1 mol. Se eliminan los mol y te quedan las unidades en litros. Entonces sería 7.5 por 22.4. Serían 168 exactamente. ¿168 qué? Litros. ¿Sí? Entonces significa que en 150 gramos de neón, en condiciones normales de presión y temperatura, nosotros tenemos 168 litros o también 7.5 mol. ¿Sale? Pero me da un inciso extra, me dice, ¿cuál es la cantidad de moléculas? La cantidad de moléculas, digamos que lo hago acá abajo, yo puedo utilizar esta como referencia o todo, por eso puse la igualdad arriba para que ustedes recuerden todo. Yo recuerden que bueno, voy a ponerlo primero como un mol. En un mol yo tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y acá abajo serían pues la cantidad de mol que tengo, 7.5 mol. Y eso equivale a X. X nos va a dar la cantidad de moléculas. X es igual a 7.5 por 6.022 por 10 a la 23. Voy a hacer un poquito grande donde me veo yo para que ustedes alcancen a ver. Sería 6.022 exponente a la 23, que se escribe de esta forma. Y ustedes lo tienen que multiplicar por 7.5. Nada más. ¿Sí ven? Igual. Y nos da, ahí donde está mi lápiz, 4.5165. Déjenme lo escribo. 4.5165 por 10 a la 24, que sería moléculas. ¿Sí? Y listo. Y ya terminamos. Si se dan cuenta, ya obtuvimos ahora sí cuál sería la cantidad, digamos, de, ¿cómo decirlo? La cantidad de moléculas, la cantidad en mol y la cantidad en litros, que en realidad el ejercicio únicamente nos está pidiendo cuál es la cantidad en litros. Déjenme, lo voy a marcar con rojo. Únicamente nos está pidiendo la cantidad en litros y la cantidad en moléculas. Y la cantidad en litros está aquí y la cantidad de moléculas está acá. Y en realidad ese era, digamos que este paso, esto, fue para poder calcular los otros dos. Y es una forma de poderlo ver. Ustedes, una recomendación que les puedo hacer, digamos, es siempre utilicen los mol para poder calcular todo lo que ustedes requieran. Es una forma fácil y rápida de poder hacer estos cálculos. Siempre como los mol son la base, es mucho más fácil hacer cálculos de lo que sea además utilizando únicamente los mol. ¿Sale? Por ejemplo, último repaso de esta parte. Vamos a poner como un inciso B que diga ¿cuántos litros de qué les gusta? Dióxido de nitrógeno hay en 7.7 por 10 a la 27 moléculas. ¿Cuántos litros de NO2 hay en 7.7 por 10 a la 27 moléculas de, obviamente, NO2? Ajá, entonces lo que nos está pidiendo es calcular directamente los litros de una cantidad de moléculas. Para esto entonces son las reglas de tres que yo ya les había explicado anteriormente, de hecho justo en el ejercicio anterior, donde yo les decía que en un mol tenemos 6.022 por 10 a la 23 y a su vez tú tienes aquí 22.4 litros. Ajá. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tengo que utilizar? Pues directamente ya te está diciendo que te está dando moléculas y te está diciendo que es de NO2 y te está dando litros. O sea que tú tienes que calcular X en él. Y directamente yo en vez de mol, que también puedo calcularlo, pero en este caso es innecesario, ¿cuál sería la cantidad? De 7 por 10 a la 27 moléculas. Que ya es la misma unidad de arriba, ¿no? Entonces, para este ejercicio, simplemente hay que, recuerden que estos ejercicios se resuelven cruzado. Entonces, X es igual a 7 por 10 a la 27 por 22.4 entre 6.022. Para esto, déjenme, me hago un poquito más grande para que vean.
sería 7 por 10 a la 27. Nada más se expresa de esta forma por 22.4 y nos da 1.568 por 10 a la 29 entre 6.022 exponente a la 23. Y de hecho es una cantidad bastante más pequeña de la que yo pensé. Ah, no, es muy grande. Es una cantidad increíblemente grande, miren. Son 260.000. Y en realidad, si lo piensan, tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de transformarlo a mol, por eso es una cantidad tan grande. 260.378.6118 y en este caso serían... Ah, no, perdón, no son mol, son litros. 8 litros. O sea, 260.000 litros de dióxido de nitrógeno en esa cantidad de moléculas. Entonces, justamente esa es la razón por la que se estudian, digamos, el comportamiento. Es una forma simple de ver el comportamiento de los gases, pero ya cuando vayan en tercero voy a explicarles también otra forma de entender justamente este comportamiento, que es cuando hablamos de la teoría de gases, pero ya que lleguemos a eso, ¿sale? Entonces, ya con eso voy a dar por finalizada esta parte como del repaso de lo que vimos anteriormente. Ahora voy a continuar con nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema habla de la relación justamente que existe de la cantidad de sustancia con la cantidad de específicamente cada uno de los elementos que tenemos dentro de las fórmulas de los compuestos, digamos. Por ejemplo, bueno, a esto para empezar se le conoce como composición porcentual. Como el nombre lo dice, la composición porcentual no es más que entender en qué porcentaje se encuentran determinados elementos dentro de determinada fórmula. Recuerden, vamos a verlo de una forma muy sencilla, con ejercicios, por supuesto. No es así. No. Ahí está. Recuerden que, digamos, tenemos una fórmula, una sencilla del agua. Es nuestro inciso A. El agua tiene obviamente hidrógeno y oxígeno, ahí ustedes se dan cuenta. Y del hidrógeno y el oxígeno nosotros tenemos esta cantidad de átomos. ¿Sí? La cantidad de átomos se refiere a cuál es la cantidad de, pues, literal, átomos que hay de esa molécula, me explico. Significa que hay un oxígeno, que es el que está, digamos, en el centro. Recuerdan la estructura atómica que les expliqué en el otro semestre, y estos son los dos hidrógenos. ¿Sale? Entonces, ¿en qué porcentaje se encuentran cada uno de estos elementos? Comparándolos obviamente con su masa molecular, considerando que su masa molecular fuera como un 100%. Eso es la composición porcentual. Entonces, se hace en realidad bastante sencillo, es más sencillo de lo que creen. Simplemente nosotros consideramos el 100%, entonces de ese 100% nosotros decimos, ok, tenemos del hidrógeno, entonces queremos saber el porcentaje del hidrógeno. Esto es igual a qué? A multiplicar la cantidad de átomos que tiene, en este caso, ¿cuántos átomos hay? 2, por el peso atómico individual de dicho elemento, que en este caso es 1 UMA o 1 gramo sobre mol, entre la masa molecular de todo el compuesto. La masa molecular de todo el compuesto de esto, pues vamos a calcularlo, sería, ay Dios, sería hidrógeno. El hidrógeno tiene 2 por 1, lo que nos da igual a 2, y el oxígeno es igual a 16 por 1, lo que nos da 16. Entonces, 18 gramos sobre mol. 18 gramos sobre mol. Igual. Algo más, perdón. Aquí esto se tiene que multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque es una igualdad o porque tú le estás comparando a un porcentaje. Cuando hablamos de un porcentaje, el porcentaje siempre se habla de un 100%, que es la cantidad máxima de bueno, es un total completamente, es el total 100%. Entonces, simplemente tú tienes que multiplicar, o en este caso sería 2 por 1, sería 2, entre 18, que es la masa atómica, y lo multiplicas por 100. Y así obtienes un porcentaje, porque si no lo obtienes en números naturales. ¿A qué me refiero? Les explico con la calculadora. Un porcentaje siempre va a equivaler a 1. Un 100% vale 1. ¿Por qué? Porque si tú divides 2 por 1, pues da 2. Entre 18 nos da un 0.11, bla, 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 ¿no? Entonces, esa cantidad
está en números naturales. El máximo que puede dar en esa cantidad sería 1. Pero cuando estamos hablando de porcentaje sería 100. Por eso se deja se multiplica por 100 para que sea un poco más útil, digamos. Entonces nos da el 11 digamos, 3 dígitos por ciento. 11.111%. Y ahora podemos sacar el porcentaje, pero del otro elemento, que sería en este caso porcentaje del oxígeno. El oxígeno sería 1. Bueno, vamos a ponerlo igual que arriba, sería átomos. Ah, no estaba bien. 1 por 16. Un átomo, que sería este que está aquí, por 16, que es el peso atómico del oxígeno, entre obviamente 18, porque estamos hablando del mismo tipo de compuesto. Y todo esto por 100. Entonces sería, por lógica, ustedes se pueden dar cuenta, ok, si estamos hablando del mismo compuesto, que es el hidrógeno y el oxígeno en esta fórmula, significa que tiene que ser que lo que falta, ¿no? O sea, el 90 y tantos por ciento que le falta a este para ser un 100%, obviamente, y justamente es lo que vamos a obtener. Un porcentaje siempre se trata de eso. Por ejemplo, que serían en este caso 16 entre 18, porque es 1 por 16, igual 0.88 por 100. Y nos da el 88%. ¿Sí ven? Y ahora sí ya tenemos los porcentajes del agua. Y así es como se saca la composición porcentual. ¿Por qué necesidad de hacer esto? Lo que ocurre es que cuando tú tienes una composición porcentual, puedes saber en qué cantidad se encuentra cada uno de los elementos. En realidad, dentro de un laboratorio eso es útil, porque qué tal si obtienes un compuesto que no sabes qué es, pero tienes más o menos como por la idea de la teoría de gases, tienes más o menos en qué concentración, gracias a la presión que tiene, en qué concentración se encuentran determinados elementos, entonces tú puedes saber qué compuesto es, ¿sale? Es simplemente una forma de hacer el cálculo adecuado, por así decirlo. Ahora, vamos a poner un inciso B con otro. Bueno, voy a borrar todo para que sea un poco más fácil. Pero vamos a poner un elemento un poco más largo para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. De composición porcentual, eso es importante. Ahorita pensé en el, no, que sea un así, F4 y el 3 afuera. Ajá. Un fosfato de aluminio. Recuerden que este es un fosfato PO4 con el número de oxidación 3. Ahora, algo importante que cabe destacar en este sentido es el hecho de que tienes que tomar en consideración cada uno de los elementos que están aquí. ¿Sale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente primero sería la masa. Recuerden que nosotros vamos a sacar el porcentaje de cada uno de los elementos. Pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos, en este sentido, tenemos que determinar el peso atómico de todo elemento, de todo el compuesto, disculpen, para poder saber exactamente en qué cantidad se encuentra cada uno. Por ejemplo, en el caso del aluminio, nosotros sabemos que el aluminio tiene 3 átomos, significa que sería 3 por 27. Recuerden, ya se los he dicho varias veces, pero igual no está de más que lo recuerden, perdón, es que tienen que tener su tabla periódica a la mano siempre, porque pues lo vamos a estar pidiendo, se los voy a estar pidiendo y lo van a estar, pues simplemente lo van a estar ustedes ocupando, ¿sale? Eso es simplemente por eso. Entonces, el aluminio tiene 27, entonces sería 3 por 27, digamos, ahorita calculamos lo demás. El fósforo, ¿cuánto sería la cantidad de fósforo? Son 3 porque este 3 afecta a lo que está dentro del paréntesis, entonces serían 3 fósforos. ¿Sí? Ahí Dios. Ahí quedó. Ahora, recordarán, también como les había dicho anteriormente, pueden utilizar la tabla periódica que se encuentra en internet o simplemente poner el nombre del elemento. Por ejemplo, el fósforo tiene 31 UMA y sería 31 por 3. Por último, el oxígeno. El oxígeno tiene, ¿cuánto? Serían 12. ¿Por qué? Porque es 3 por 4, 12. Entonces serían 16 por 12. Lo puse al revés. Recuerden que 27 es el peso atómico y 3 la cantidad de átomos. Nada más ahí los puse al revés estos, pero sí es nada más para que ustedes lo tomen en consideración. Entonces sería 3 por 27, 81.
Da 93. Recuerden que sería 31 por 3, 93, y 16 por 12, 192. Sería 1, 3, 5, son 6, 18, 18, 2, son 20, 26, llevamos 2, son 3. 366 gramos sobre mol. Esa sería la masa atómica del, del fosfato de aluminio. Igual vamos a comprobarlo acá, 366, ahí está. Ahora sí vamos a sacar el porcentaje de cada uno de los elementos que están dentro. Por ejemplo, porcentaje de aluminio es igual a qué, como lo que tenemos aquí. Vamos a ponerlo en el orden que lo puse abajo, que es el que más permanece. 27 por 3 entre la masa atómica, que sería 366, y todo esto lo multiplicamos por 100. Entonces, recuerden que ahí ya está su calculadora en pantalla, sería 27 por 3 igual entre 366. De hecho, y esto es por 100. Ah, no, sí, lo puse por 100. 22, 13, 11. Por ciento, por supuesto. Algo importante que cabe destacar es que de hecho estos valores son los que van arriba, son el numerador de este cálculo. Podemos ponerlo directo, simplemente yo se los pongo de esta forma para que ustedes vean de dónde salen todos los números. Sé que es un poco repetitivo, o como les he repetido hasta el cansancio, este es aluminio. Pueden adelantar estas partes y decir, ah, ok, yo ya sé hacerlo, entonces simplemente voy a ver o comprobar el resultado, ¿sale? Es también una forma de verlo. Espero que para ustedes sea cada vez más fácil. Sería 93 entre 366. Igual. Este lo multiplico por 100. Y sería el 25.4098%. Cada vez escribo más chueco. Bueno. Y por último, porcentaje de oxígeno. Si se dan cuenta, si tú lo ves así directamente de esta forma, tú dirías, ah, el oxígeno por la cantidad que tiene, porque son 12, tiene un mayor porcentaje, pero si se dan cuenta es casi idéntico al del aluminio. Por eso es importante que se relacione con los mol. Bueno, lo que sucede es que la composición porcentual simplemente es relacionada con los mol. Es si te dicen, oye, entonces ¿cuántos mol habría de aluminio ahí? Ah, pues simplemente tú haces el cálculo basado en la masa atómica que tú tengas de este determinado compuesto. Ahorita van a ver a qué me refiero. Voy a continuar. Entonces, porcentaje de oxígeno sería que 16 por 12 entre 366, y esto lo multiplico por 100. ¿Y cuánto te da? Ay, caray. Recuerden que serían 192, porque es 16 por 12, entre 366. Igual. Y este lo multiplico por 100. 52.459. Y esto es un por ciento. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos el porcentaje de cada uno de los elementos que están dentro de esta fórmula. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esto? Como les había mencionado anteriormente, esto es simplemente para poderlo relacionar con la cantidad de sustancia. Es una forma simplemente. ¿Por qué? Porque, digamos nada más en un ejemplo, si te dicen, ok, tú tienes de este compuesto, del fosfato de aluminio, tú tienes, no sé qué les gusta, 75, tú tienes de ese compuesto, tienes 75.35 gramos. Si tú tienes 75.35 gramos de todo ¿qué cantidad en gramos tendrías solo de ese, solo de aluminio? ¿Qué cantidad hay solo de este, solo de aluminio? Esa sería como la pregunta. Ah, pues como tú ya sabes cuál es de la fórmula, tú ya sacaste la composición porcentual y sabes que equivale al 22.311%, tú puedes suponer de ahí una regla de 3. Otra vez las reglas de 3, ya ven que son muy útiles. El 100% equivale a qué? Ah, pues a mis 75.35 gramos. Entonces, tú quieres saber cuál sería la cantidad en gramos, sería X en gramos de solo el aluminio. Ah,
Pero entonces, ¿qué porcentaje? Ah, pues yo ya lo sé, que es el 22.1311, ¿sale? Entonces, aquí sí lo puedo dejar en porcentaje, porque estamos arriba en porcentaje, abajo porcentaje, para que se eliminen y te quede únicamente en gramos. Entonces, sería esta parte como 22.1311, si se dan cuenta, lo multiplico por 75.35 igual entre 100. Y será 16,7557 gramos. Eso significa que si tú tienes únicamente de este compuesto 75 gramos, tú tendrías 16,7557 gramos. Y esa es la función que tiene justamente el cálculo de la composición porcentual para poder seguir hablando de, ¿cómo decirlo? Pues simplemente para poder seguir hablando de cantidad de sustancia, qué cantidad de cada uno de los elementos están dentro de las fórmulas. ¿Sale? Y listo. Voy a dejar esta clase hasta aquí y tampoco aún les voy a dejar tarea porque aún me falta ver un tema que se relaciona justamente con la composición porcentual, pero lo voy a dejar para la siguiente clase porque son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta para poder hacer ese cálculo y tal vez si me tarde un rato, ¿sale? Entonces eso es todo por esta clase, espero que se encuentren bastante bien. Recuerden que la tarea la califico hoy, la que les dejé de hace una semana. Y para mañana ya vale menos. Espero que ya la mayoría lo haya entregado. Que de hecho felicito a todos los que ya entregaron. Si me doy cuenta, siempre me llegan las notificaciones de que muchos lo envían. Inclusive después de que se acaba mi clase, muchos, bueno, unos 10 me salieron que me enviaron directamente la tarea terminando la media hora de clase que tenemos. Entonces, pues, fíjense que es bastante rápido. Es muy bueno que hagan eso para que mantengan activa su memoria y mantengan activa cómo se resuelven los ejercicios y se les haga mucho más fácil. ¿Sale? Entonces eso es todo por esta clase. Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana.